Venerable Maestre Samael Joaba Torbeor. Bueno, venerables seres, le damos la bien llegada a vuestras mercedes al Provost Rescatando Valores, que es dirigido por el venerable Maestro Gabo Gondo. Un excelente día, venerable Maestro Gabo Gondo. Gratísimas a Dios, porque de nuevo estamos dirigiendo a la amable audiencia a la cual le enviamos nuestros saludos respetuosos, en especial nuestros saludos al maestro Kelly Unceus y al maestro Samael Joat, que son nuestros guías y salvadores. En este día, viernes, en el orden de Dios, martes en el horario común, desde aquí de las montañas del Templo Vegetal Sacro Aquarius, Cordillera de los Andes, aquí en estas montañas está cayendo una fuerte lluvia, una fuerte torcienta desde hace bastantes minutos. Quizás el ruido que oigan por las emisoras se debe a el fuerte golpe de las aguas en las láminas. Nuestros agradecimientos a Dios por esta oportunidad de este día, que seguimos con este propósito de rescatando valores en los hogares, ya que son cosas sencillas que están al alcance nuestro y que las podemos mejorar. Bueno, venerable maestra, adelante su merced con lo que sigue. Venerable Maestro Gabo Gondo, en este concierto hay 200 puntos de Conexcel atentos a esta conferencia y le hacemos la cordial invitación a todas y a todos los que están oyendo en este instante las emisoras de la comunidad taoísta del pueblo de Dios, igual inti los que están en Conexcel por Tao TV en vivo por YouTube, para que hagan sus preguntas, aprovechen esta oportunidad en que el venerable Maestro Gabo Gondo va a estar ahora en este instante en vivo y en directo emitiendo esta conferencia. Entonces, adelante, Maestro Gabo Gondo, con la disertación de este día. Bueno, gratísimas. En este día vamos a estudiar un tema muy sencillo. Como la mayoría de los temas que hemos tocado en este Provost son sencillos, como deberíamos de ser los seres humagdu o humanos. Hoy vamos a hablar de las clases sociales y el esoterismo, pues sabemos que el mundo se divide en clases sociales alta y en clases sociales baja, o sea, los que se consideran que tienen altos grados o altos conocimientos académicos, que son ministros o presidentes, gobernadores o alcaldes o gentes adineradas, las consideran como la clase alta. Los que tienen menos dinero, los que no tienen suficientes labores e ingresos, le consideran la clase baja. En la clase baja hay muchos niveles y en la clase alta lo mismo. Sucede de que eso lo conocemos y todo el mundo lo sabe, que se distinguen los de la high con los de que viven en las periferias de los pueblos o las ciudades. Sucede que cuando esas personas que viven en el centro de las ciudades o los que viven en la clase alta son considerados porque tienen alto conocimiento de las cosas, quizás porque tienen buena cultura o porque tienen buenos ingresos monetarios. Y los que viven en las periferias, como dijimos, lo volvemos a decir, sus ingresos son pocas sus prendas de trajeo, pocos son los instruciertos de casa o de cocina que tienen. Sucede que a nivel del esoterismo
también lo podemos mirar así. Si aquellos que viven en el centro de la ciudad son distinguidos por sus grados y los que viven en las orillas de las ciudades también son distinguidos por sus pocos ingresos. A nivel del esoterismo, cualquiera de los tantos grupos que estudian y que estudiamos el esoterismo saben que el esoterismo está basado en el conocimiento o en la conciencia. Si hay conciencia en las personas, es conocimiento que es la riqueza más grande. Podemos decir, los distintos grupos, sea Krishna, sea budista, sea mahometanos, sea judíos, o sea estudiantes de la gnosis, tienen un alto grado de conocimiento del esoterismo y de las cosas astrológicas y demás que tengan que ver con la cosmología y con el universo. Cosa que muchas, centenares y miles de personas desconocen del esoterismo, desconocen de la energía y de muchas cosas, y son seres humanos quizás con altos grados de intelectualidad. Sucede que aquellos que tienen alto grado de conocimiento espiritual o del esoterismo con bastante claridad, lo podemos distinguir como la clase alta a nivel del esoterismo. Y los que desconocen del esoterismo, de la energía y demás conocimientos, podemos considerarlos de la clase baja y que viven en las orillas de las periferias. Hablando del esoterismo, porque es el grado más elevado. En el mundo, todo el mundo, licencienla ahí, la repetidera de la repetidera. En el mundo, todos se consideran hijos de Dios y le oran a Dios y le piden a Dios, pero solamente aceptan un ramo del saber. Se puede decir que están en las periferias. ¿Por qué? Sencilla inti, porque el conocimiento que tienen es muy poco. Ellos se dedican a vivir en conflictos familiares, en conflictos sociales, a vivir engañándose y estafándose y haciendo de todo lo que el mundo hace. Cosa que aquellos que tienen un alto grado de conocimiento de lo que en sí es el esoterismo, saben los delitos, los pros y los contras de estas flaquezas o de estas debilidades. Y lo que queremos en este día es que revisemos. Si un joven se levantó por allá en la clase baja y estudió arquitectura o medicina o cualquiera de los ramos del saber, por ende ya no querrá vivir allá en la Posilga o en los lugares donde se levantó, sino en el centro de la ciudad, y conseguirá vivir en el centro de la ciudad. Pero lo más triste a nivel del esoterismo, conociendo las bondades, las formas de cambiar, conociendo cómo son los defectos que hacen cometer los errores a los seres humanos, vivir en conflictos y engañar y estafar, viviendo en el centro de la ciudad, en este caso podemos decir vivir en el centro del universo, y por sus impulsos egoicos, sus engaños, quiere vivir en las periferias. ¿Por qué? Porque hace de su casa una posilga, hace de su mujer hermosa una esclava, hace de sus hijos unos pordioseros, y él se comporta como se comportan los que viven en las periferias,
porque aquellos no tienen conocimiento de lo que él tiene conocimiento. Y es triste y lamentable que conociendo tantas cosas, pudiendo vivir en el centro de la ciudad o en el centro del universo, los impulsos negativos nos hacen vivir en las periferias o en la ignorancia, negando lo que ha estudiado, lo que ha aprendido, porque no lo pone en práctica. Por eso, ¿en qué se distingue el uno del otro, de la clase alta y los de la clase baja? Se distinguen quizás por sus comodidades y su forma de trajear y de andar en sus lujosos móviles o carros. Y los otros posiblemente no tienen ni carretas y se rebuscan por ahí reciclando. Eso lo conocemos, pero ¿en qué se distingue alguien que conoce el esoterismo y que nació en el esoterismo con alguien que no conoce nada de esoterismo, que no conoce la forma de evolucionar o de evolucionar, la forma de vivir armoniosa íntima con sus padres, con sus madres o con los esposos en caso de las Evas o con las esposas en caso de los varones? ¿En qué se puede distinguir? Se tiene que distinguir por su comportar. Pero no es triste que una niña de cualquiera de los tantos grupos esotéricos ande por las calles con sus trajes bien apretados mostrando la forma de su cuerpo. Igual andan las que desconocen el esoterismo. O sea que ella quiere estar en las periferias. Un joven, ¿en qué se distingue un joven de estos tiempos que estudia el esoterismo con un joven que desconoce el esoterismo? El mismo corte de cabello cada 15 días se lo corta como si fuera cualquier profano o cualquier ser de los que viven en las periferias o que desconoce del valor y la importancia del cabello largo. La misma forma del coqueteo los unos y los otros, igual lo hace el ser común y corriente que desconoce la doctrina o los conocimientos esotéricos o el verdadero camino de Dios o la forma de llegar a Dios, como aquel que la desconoce. El toque que toque igual, el trato igual, la morbosidad, la pasión igual, quitándose las mujeres los unos a los otros como si no se conociera del esoterismo. Las damas, algunas quitándole los maridos a las otras como lo hace el mundo común y corriente. Esto es lamentable porque se conocen qué son las pasiones carnales, qué es la morbosidad, el deseo, la lujuria y todas esas cosas que hacen de que el ser humano se convierta en un esclavo. Al tocar en este día las relaciones o relaciones entre las clases sociales y el esoterismo, porque es que el que conoce el esoterismo tiene un alto grado de conocimiento, tiene un alto grado de lo que es la espiritualidad y de lo que son los defectos, cosa que la mayoría de la humanidad ignora y no acepta los defectos. Por eso menestemos ubicarnos y cambiar. Si la persona aún todavía sigue con las discordias y las desarmonías, sigue con el coqueteo hacia las demás damas o mujeres, igual la mujer provocando, ¿de qué le sirve eso? O sea, si durante tanto tiempo lo ha hecho y no ha encontrado un beneficio, si el coquetear no le beneficia, sino que la perjudica, pues cambie esa forma, que usa las faldas corticas, provocando en el caminar. ¿En qué le beneficia eso?
Si eso no la beneficia, sino que la perjudica, entonces cambie ese comportar. En caso del hombre, lo mismo. O sea, es revisar en qué me beneficia aquello y esto, en qué me beneficia o en qué me perjudica. Porque si alguien busca labor en una empresa, seguro que se va a beneficiar con el ingreso del salario que va a recibir. Pero si alguien va a laborar y no le pagan, saben de que entonces esa labor no le sirve. ¿De qué le beneficia laborar como un burro y no le paguen? Entonces vamos a ubicarnos y a modificar los comportares que nos tenemos. Vamos a pedirle a la venerable Artubichat para que ella nos lea un pedacito o unos párrafos del libro Psicología Revolucionaria que el maestro Samael Aún Weor, este sabio que estuvo en la viteria de Víctor Manuel Gómez Rodríguez en el siglo pasado y que hoy está en la viteria de Joad Morales Calderón. Este sabio escribió muchos libros que nos enseñan al despertar de la conciencia. De aquí. Adelante, venerable Hermagda Artubichat. Le estamos oyendo y el público atento a lo que su merced en la reflexión que el maestro Samael en este libro nos recalca y que nos debemos tenerla presente. Adelante, Artubichat. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo, del libro de Psicología Revolucionaria en Memoradium 1, El nivel del ser. Incuestionable Inti, el pobre animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, no solo no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en que nos encontramos. Ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo. Llévese un mamífero racional. Una persona de esas que en la vida presumen de influyentes al centro del desierto del Sahara. Déjesele allí, lejos de cualquier oasis, y obsérvese desde una nave aérea todo lo que sucede. Los hechos hablarán por sí mismos. El humanoide intelectual, aunque presuma de fuerte y se crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil. El animal racional es tonto en un 100%. Piensa de sí mismo lo mejor. Cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad, primarias, secundarias, bachillerato, universidad, el buen prestigio del papá, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar nos hemos vuelto peores. Adelante, venerable maestro Gabogondo. Venerable Hermagda, gratísimas. Su merced, ¿qué nos puede contar de eso que leyó? Su merced, que es una excelente escudriñadora. Tranquila, tranquila. Una excelente escudriñadora de los conociciertos y de la libertad, relacionado a lo que estamos explicando entre las clases sociales y el esoterismo, porque actualmente la mayoría de la humanidad se desespera, buscan
por aquí, por allá, grandes ingresos monetarios y se les olvida la espiritualidad, que si hay espiritualidad, habrá respeto en la casa. Si hay espiritualidad, habrá respeto con los hijos y los hijos a los padres. Si hay respeto con uno mismo, habrá respeto con la sociedad. Pero no podemos pedir a un presidente que cambie el país mientras los habitantes de ese país no reconozcan que el problema en que viven lo es el culpable es cada uno de nosotros. Cuéntenos, venerable Artubichat, pocas palabras, la humanidad que nos, o los distintos oyentes que nos están viendo y oyendo, quieren oír sus palabras. Adelante. Bueno, venerable maestro Gabogondo, yo considero que la mejor educación que puede recibir un ser humano es la educación en Dios, porque es esta la que forja realmente el carácter del ser humano y la que le forja como ser íntegro, es decir, integrado, valga la redundancia, al lugar donde está. Entonces, una criatura que ha habido educada en Dios, no le va a pasar lo que nos dice aquí el maestro Samael, que lo ubica en el medio del desierto del Sahara y se convierte en una bestia o en un animal, sino que esta criatura se va a desenvolver de la mejor forma porque sabe, conoce a la madre naturaleza, sabe los recursos que pueden conseguir y sobrevivir. En reality, venerable maestro, todos esos diplomas y cartones se quedan colgados en la pared y reality, lo que vale, lo que es oro, es esa educación en Dios. Eso que su merced hace un ciertico nos acaba de decir, que es el sembrar la espiritualidad. Pudiésemos decir cultivarla, pero sería como sembrarla y cuidarla para que crezca y dé frutos. Entonces, realmente eso lo podemos ver aquí en el templo. Les invito a vuestras mercedes, de pronto vuestra merced, que es un gran empresario, y se venga, digamos, un mes a ser monje y a vivir la experiencia de monje y se va a ver, pero como monje, ¿no? Ya no es empresario ni nada de esas cosas. Y, y realmente se ven enfrentados a diferentes situaciones que en la vida común y corriente no las va a vivir. Y muchas aventuras que no las va a vivir en el mundo común y corriente, sino aquí en el templo. Entonces, aquí también el templo pudiese ser como es la casa de Dios, donde nos educamos en Dios. También se presentan esas pruebas y esas circunstancias y situaciones que nos forjan como verdaderos hijos de Dios y poder sobrelibrar diferentes circunstancias o situaciones que se nos presenten. Adelante, maestro. Gratísimas, venerable. Muy importante ese porte que pues nos va ubicando en lo que estamos contando. Yo quiero contarle, antes de que su merced revise el celular si hay preguntas o hay reportes, quiero decirle que no es que estudiar en las universidades es malo. Bendito sea todo el que tiene ese dharma de estudiar, pero está en el peligro de que se convierta solamente en buscar lo que el mundo común y corriente ofrece. Y la espiritualidad se va perdiendo cada día, como muchas virtudes. Recordemos que este probó se llama rescatando valores en el hogar. Entonces se van perdiendo las virtudes. Y revisemos, todos los presidentes del mundo, sin excepción, son grandes catedráticos o estudiosos de la ciencia, de la filosofía, del arte, distintas carreras para poder llegar a la presidencia. Por ejemplo, el presidente de Israel, seguro que no era
o no es un analfabeta. Seguro que no sabe nada de relaciones humanas o de comportamiento. Entonces no son los cartones. Todos los ministros de los distintos países son grandes estudiosos y tienen grandes cargos, pero están, como les voy a decir, con una anécdota que contaba el maestro Samael aún peor. Y sabemos que esa viteria donde estuvo el maestro Samael en el siglo pasado, hoy esa misma energía está en el cuerpo de Joat Morales. Él contaba lo siguiente, mire Ertuichá, qué cosa tan bonita lo que él contaba en algunas de sus tantas conferencias. Decía, si nos tomamos una rana, le mandamos a hacer una cirugía plástica de palomas, le ponemos plumas, le ponemos en las patas de esa paloma gargantillas o anillos de oro y con chispas de esmeralda. Le mandamos a hacer una medalla, una gargantilla o una cadena de oro adornada con rubí, con diamantes, esmeraldas y perlas. Y la metemos en una jaula de oro y adornada con todas las prendas valiosas. ¿Será que esta rana dejará de cantar? Su merced, ¿qué dice? ¿Dejará de cantar como rana o cantará como paloma? ¿Qué me dice? Seguirá siendo rana. Eso es lo que es la sociedad. Y vino el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael Joat, antes el maestro Samael aún peor, a entregarnos estas enseñanzas. ¿Por qué la debilidad de las flaquezas humanas? ¿O por qué la debilidad o las flaquezas que existen en la sociedad? Porque nadie se hace responsable de lo que ha hecho. Siempre el presidente le va a echar la culpa a otro presidente. O al gobernador. El ladrón le echa la culpa al rico porque él es pobre por el rico, dice él. Pero si ese ladrón sea ladrón de la forma que él robe, se da cuenta, tiene que andar huyendo. Y con la intención o con la psicología de que lo cogerán o lo matarán o lo golpearán. Pero si él cambia ese defecto, nadie lo quería cuando era ladrón, lo rechazaba y lo buscaban para matarlo. Pero él se dio cuenta o le hicieron ver el error tan grande del robo o la vida catastrófica en la que vivía, empezó a modificar y cambió aquel delito tan salvaje, podemos decir, y se convirtió en un ser responsable y cuidadoso de los bienes ajenos. Y empezó la sociedad a aceptarlo y a quererlo, porque él cambió esa forma negativa. Ya no era aquel ladrón, ahora ayuda a cuidar los bienes de los semejantes que son sus hermagdus y a cuidar los bienes de la naturaleza. Por ende, la misma naturaleza lo protegerá y lo ayudará y le tendrá el pan sin necesidad de robos. Lo mismo el hombre que vive en su casa. Todos los días la misma cantaleta de insultar a la pobre señora. O en el caso de la señora, insultar al Señor todos los días, hacen 10, 15 años, pero si en 10 o 15 años no ha encontrado un beneficio o un beneficio, pues modifíquese comportar. Revise cosas nuevas. No es lógico de que la persona durante 30 días, 60 días, 90 días, alimentándose en la mañana todos los días con el mismo alimento. Bueno, si no tiene más nada, siquiera ayune. Y ahí está modificando ese comportar. Ahí está modificando y está cambiando.
o está probando otras formas. Eso es lo que queremos y los invitamos a que revisemos diariamente nuestro diario vivir, porque si lo revisamos, podemos mejorar. Citemos el caso. Hay personas que son muy intelectuales, que hacen preguntas capciosas. Ahí está el yo sabio. Si él lo descubre, respetará a los demás y se ubicará en el nivel de aquellos. Pero si él nunca lo revisa, se va a considerar el más sabio y se burla del que le hizo la pregunta, sabiéndolo cuál era el significado y el otro no se la contestó. Entonces el yo sabio se burla. Pero si él empieza a revisar que durante tanto tiempo lo ha hecho y lo sigue haciendo y se dio cuenta de que era un agregado psicológico y empezó a modificarlo, entonces ahí está aprovechando la vida. Porque si nosotros en nuestra vida, la persona se dedica a criticar, a engañar, a estafar, a fornicar, a adulterar, perdió el tiempo miserablemente. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dio cuenta que era víctima de los defectos que lo manejaban como querían. Cuando alguien contesta con 3 piedras en la mano o con un revólver, se está dejando dominar por la soberbia, se está dejando dominar por el odio, por la ira o por cualquiera de los tantos defectos. En el Provost pasado estuvimos explicando de lo que era el defecto del orgullo y teníamos que cambiar esa forma de tratar y de considerarnos muy sabios. Y el defecto, el yo sabio que pregunta sabiendo lo que sabe para ver qué le contestan, es un pobre tonto, un ignorante que es víctima de los defectos y él se considera sabio. Esto se ve por montones, por todas partes, gentes que saben las cosas y preguntan para ver si los demás saben. Igual la esposa y el esposo, igual los hijos. Por eso el padre, que es un líder, será siempre un líder y será un rey en la casa. Bueno, venerable Artubichat, entonces vamos a ver si hay reportes o preguntas, y si no, leemos otro texto de este libro tan importante que debería ser el alicierto en nuestra casa, porque es un libro donde explica las distintas formas que nos engañan, los defectos que se consideran muy grandes, muy sabios. Adelante, Artubichat. Bueno, venerable maestro Gabogondo, le cuento que hasta el momento no hay preguntas por el chat de Tao TV en vivo por YouTube. Le hacemos la invitación a vuestras mercedes, aprovechen esta oportunidad para hacer sus preguntas al venerable maestro Gabogondo y así sus mercedes tener más claridad, más luz en algunos aspectos sobre la doctrina y la práctica de la doctrina, venerables seres. Bueno, vamos entonces a invitarlos nuevamente a oír otros párrafos de este importante libro de psicología revolucionaria. Adelante, venerable Magda, le oímos. En el mismo memoradium dice: nadie puede negar que existen distintos niveles sociales. Hay gentes de iglesia y de prostíbulo, de comercio y de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Así también existen distintos niveles del ser, lo que internamente somos, espléndidos o mezquinos, generosos o tacaños, violentos o apacibles, castos o lujuriosos,
atrae las diversas circunstancias de la vida. Un lujurioso atraerá siempre escenas, dramas y hasta tragedias de laxivia en las que se verá metido. Un borracho atraerá a los borrachos y se verá metido siempre en bares y cantinas. Eso es obvio. ¿Qué atraerá el usurero? ¿El egoísta? ¿Cuántos problemas? ¿Cárceles? ¿Desgracias? Sin embargo, la gente amargada, cansada de sufrir, tiene ganas de cambiar, voltear la página de su historia. Pobres gentes quieren cambiar y no saben cómo. No conocen el procedimiento. Están metidas en un callejón sin salida. Lo que les sucedió ayer les sucede hoy y les sucederá mañana. Repiten siempre los mismos errores y no aprenden las lecciones de la vida ni a cañonazos. Todas las cosas se repiten en su propia vida. Dicen las mismas cosas, hacen las mismas cosas, lamentan las mismas cosas. Gratísimas, venerable Magda, mire qué claro nos explica el maestro de lo que estamos explicando. Pues la gente que desconoce la psicología, que desconoce las emociones negativas, se puede aceptar, pero por estos días es casi, bueno, muy poco saber que hay gentes que ignoren lo que son los defectos, cómo debe ser el comportar de una familia, porque el maestro Kelly Unseus, aunque grabó unos 5 cassettes que se conocen como orientación a la familia, pero en casi todas sus doctrinas él explicaba el respeto familiar, el respeto entre la esposa y el esposo. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué en aquella época en que el maestro Kelly Unseus tenía cuerpo físico en este sagrado monte, en estas sagradas montañas, no se veía el adulterio, no se veía tantas cosas, nadie tenía el cabello corto, pero ¿por qué ahora no se sabe si es corto o tiene el mismo corte de cabello tanto en las damas como los varones, las damas con el cabello pintado? Estamos hablando de todos los grupos esotéricos. ¿Y por qué será que hacemos lo mismo que hacíamos ayer y que hacen los demás? Ah, ¿qué es la moda? Sí, la moda es para aquellos, pero no para mí, porque yo conozco qué es la moda y quién impulsa a que los jóvenes y jovencitas sean esclavos y esclavas de la moda. Entonces yo menestro salirme de esa jaula, pero en vez de salirse de esa jaula parece que le echara otra jaula encima y otra jaula encima, porque siempre que se viola una ley, se viola la conciencia, se está echando otra jaula encima, porque está defendiendo y favoreciendo lo que es el sistema, lo que es la ignorancia en que vive la humanidad, pero aquel no ignora de que eso es malo. O yo le voy a preguntar, venerable Hermagda Artubichat, en esta sacra enseñanza nos han explicado lo que es el respeto mutuo. Y si yo respeto a otra persona, no la voy a ofender. Y sé que cada ser humano merece el respeto. Merece el respeto un mendigo, como lo merece un pordiosero, como lo merece el presidente. Lo merece cualquier ser humano porque por algo tiene vida, por algo está en el mundo. Pero no es lógico que entre parejas, entre esposos,
constante, Inti, se ofendan. ¿Pero por qué? Y como aquella no me gustó, entonces yo la cambio por otra. Y como aquel no me gustó, yo lo cambio por otro. Esto es triste. Es triste porque el mundo común y corriente lo hace, desconoce lo que el esoterista, lo que el estudiante de la Gnosis o estudiante de Rosacruz lo sabe. Él lo hace como si nada. Ni siquiera espera los tiempos de limpieza, ni siquiera obedece las leyes de Dios. ¿Qué ha pasado? Sencilla Inti, tenemos que cambiar, porque son valores que siempre han estado sobre la esfera y que nosotros los hemos apartado y hasta los hemos alejado de la casa. Por eso la mujer quisiera que el esposo no llegara a la casa, o de pronto el esposo no quisiera que la esposa llegara a la casa, porque no ve ni una sola cosa buena en ella, ni ella en él, sino todas las cosas que ven son malas. ¿Cómo es posible que que ha llegado la humanidad a ese estado tan lamentable? ¿Cómo van a ser los hijos? ¿Y cómo van a ser, cómo va a ser la sociedad que los vive viendo? Si no es que ellos estudiaron determinada cultura, pero el comportar parece que los dejaron por allá donde el que los guiaba. Eso es triste. Es triste porque en realidad tenemos que entender que lo que yo estoy viviendo soy yo mismo quien lo he sembrado. Que a mí me miran mal, pues seguro que en este retorno, en retornos pasados, miré mal. Que me ofendieron, seguro que yo ofendí. En este o en retornos pasados. Que la persona le robaron, eso no es una casualidad. Que lo engañaron, eso no es una casualidad. Y no siempre vamos a encontrar un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio va a ser la esposa o van a ser los hijos. Son los que se aguantan los insultos y hasta los golpes. Y si es el gerente, entonces aguanten las palabras y hasta la echada de la empresa los obreros. Pero así nunca vamos a encontrar lo que queremos. Sí, insultando a los demás y echándole la culpa a los demás, nunca vamos a mejorar. Tenemos que mejorarnos y saber de que sí en realidad estoy cambiando. Porque si me propongo en esta semana para decir algo, no voy a cenar por la tarde para comprobar qué es no acostarme o no cenar en la tarde. Me estoy demostrando a sí mismo que yo puedo. Y hacer tantas cosas que cada uno, tanto el hombre como la dama, lo pueden hacer. Intenten, o sea, el que intenta ya no vive de la creencia, vive de la verdad. Pero si nosotros nos unimos y dentro de 2 meses, 6 meses, máximo 1 año, se apartaron, ¿sería que eso era amor? ¿Sería que se entendieron? ¿Sería que fueron tolerantes? No, se unieron por una pasión, por un deseo, por una morbosidad. No estoy hablando de uno solo, porque el hogar se forma de 2, la dama y el varón. Si el varón quiere cambiar, pero ella no quiere, es muy difícil. Y si ella quiere cambiar y el varón no quiere, eso es muy difícil. Por eso se requiere que ambos quieran mejorar, que ambos quieran cambiar, para que si hay hijos vean qué ejemplo tan grande de los padres, de las madres, qué ejemplo. Y van a decir los hijos, mi mamá me enseñó lo mejor, mi papá me enseñó lo mejor, y lo respetaré. Aquí y en cualquier lugar donde me encuentre lo respetaré, porque él me enseñó lo que era el respeto, lo que era la disciplina. Y la muchacha dirá lo mismo, yo no voy a coquetearle ni a provocarle a los muchachos, porque mi mamá me enseñó los buenos modales, los buenos comportares, que no debo de burlarme de ningún varón, para que no se burlen de mí. O sea, esos son ejemplos, y eso lo vino a enseñar el maestro Kelion Zeus y el maestro Samael Joad.
ya que nosotros nos habíamos olvidado de estas bondades que antes se veían en los hogares, en las casas, y por eso antes no eran hogares, sino eran templos, donde había un sacerdote y había una vestal o una Isis, así se respetaban, conforme en algunos cultos hay un sacerdote y hay una Isis. El sacerdote no insulta a la Isis cuando están realizando el ritual, ni la Isis ofende al sacerdote cuando están oficiando. Ese respeto mutuo, pues ese respeto mutuo no debe de ser una apariencia ya en el lugar, en el santuario o en el templo donde estén oficiando. Es que mi verdadero templo es mi casa. El verdadero templo lo estoy realizando con mi familia, con mis hijos. Enseñarle las cosas en una forma real, culta y verdadera, y ante todo que no falte la espiritualidad, cosa que a veces se ha perdido. Entonces, les estamos invitando a que estas cosas sencillas que el maestro Kelly Unseus quiere con nos y que el maestro Samael Joad por estos días, cuando le queda el tiempo disponible de dirigirse hacia las emisoras del pueblo de Dios, él recalca todas estas cosas. Y quizás de pronto nos esperamos que nos venga a perdonar, pero nosotros, si pedimos una labor, que Dios nos ayude a conseguir una labor, tenemos que hacer la diligencia y salir a solicitar labor. Que queremos sabiduría, búsquela. Que quiero inteligencia, búsquela porque ahí la tiene. Pero no es lógico que yo me ponga a pedir cosas, a pedir cosas, a pedir y a pedir, pero ni siquiera hago la gestión de leer un libro, de preguntar, de indagar tal cosa que quiero saber. Eso es lo que menestemos. Recuerden que los mejores manuales de orientación a la familia se encuentran en la doctrina taoísta. Y recuerden, padres y madres que nos oyen, padres y madres que nos ven, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Una palabra dulce vale más que 1000 palabras groseras y bruscas. Cuando hay un guía, aquel padre autoritario que los hijos le tienen miedo, aquel guía, los hijos los respetan y las hijas. Y aquel complaciente que no quiere que le digan nada a los hijos, cargará con todo lo mal que haga el hijo y la hija. Adelante entonces, venerable Artubichat, con lo que su merced tiene por ahí para decirnos. Adelante. Bueno, venerable maestro Gabugondo, en cuanto a lo que vuestra merced dice, pues yo considero que la ociosidad es un gran aliado de Satán. Y cuando las criaturas están ocupadas, todo el tiempo ocupadas, pues no les da espacio para ponerse a pensar o a maquinar cosas o a empezar a codiciar la prójima, la esposa del prójimo. Y bueno, entonces lo más importante que he aprendido aquí en esta hermosa doctrina es mantener siempre ocupada, traltando, aprovechando el tiempo al máximo. Lo otro que vuestra merced decía, maestro, sobre cuando se pierde el respeto, es como un olvido, maestro, un olvido de sí mismo. ¿Por qué? Porque ahorita que yo lo oía a su merced, yo me ponía como a reflexionar y entonces yo decía, bueno, si una criatura tiene conciencia, ¿cierto? Pues tienes conciencia porque tiene sabiduría que ha recibido de los venerables maestros. Y aún así, pues de los casetes o de los monjes, bueno, de los maestros, en las múltiples formas en que este mensaje viaja. Tiene sabiduría y tiene conciencia. Y hay momentos ciertos en que la criatura está juiciosa, ¿sí?
¿Cómo se logra ese juicio? Pienso, maestro, creo, intuyo, que se logra cuando se logra disciplinar física inti. Es decir, cuando su merced se ubica la disciplina de que tiene que madrugar, va a hacer los acrógesis, va a tomar el intipan, luego va a ir a rea, va a ir a laborar, ¿sí? Y bueno, y al mediodía, recuerde, si es monje, pues hace otra vez acrógesis, y si está en las ciudades, por lo más hace acrógesis antes de acostarse. Entonces, toda esta disciplina, todo este orden de labores, sí, de actividades, también le ausiertan esa voluntad, ¿sí? Ese recuerdo sobre sí mismo, porque todo eso que su merced está haciendo, física inti, es para su merced mismo. El único beneficiario es su merced mismo, porque si lo deja de hacer, ¿a quién lo perjudica? Se perjudica a sí mismo, ¿cierto? Entonces, intuyo, maestro, que al tener esta disciplina así en forma física, también se tiene esa disciplina a nivel interno, ¿sí? Porque pues se lo digo a sinceridad, maestro, es decir, uno hay veces está muy vigilante y está ahí a la expectativa y observando y todo. Y, y una de las armas más poderosas que enseñó el Cristo es el amor. El amor todo lo puede. Es decir, puede venir el demonio más espantoso y decirle las cosas más horribles, pero si en ese instante su merced está con esa vibración del amor y está pilas y todo, no se deja bajonear y le contesta con una palabra amorosa y el otro queda ahí, desarmado, ¿sí? Pero cuando la criatura, como le decía a su merced, se olvida de sí mismo, y entonces se echa como a las petacas, ¿sí? Entonces le da igual todo, maestro, no importa. Y ya no le importa nada, pero si la criatura le importa el ser, le importa sus seres, el otro ser que son por ser de Dios que habita en ese otro ser, y hace conciencia de todo ese instante, pues no se va a echar a las petacas, porque se sabe que se está condenando a sí mismo. Cada vez que uno se olvida de sí mismo, se está condenando a sí mismo, porque está labrando cosas negativas que van a venir después. Así como el maestro Samael nos ha enseñado que cada quien labra sus próximos días, sus próximos minutos. Bueno, entonces digo, maestro, que en verdad el trabajo sobre sí mismo es bastante arduo. Y es donde pues Satán o el enemigo de las almas aprovecha más hacerle la guerra a los hijos de Dios o a los que estamos en esa lucha constante de desear y de lograr ser hijos de Dios, ¿sí? Porque entra Satán y se va al olvido y alguien dice algo feo y al otro no le importa y contesta con algo más feo, así como dice el maestro Kelium Zeus. Y entonces al otro, ¿cómo así? ¿Más feo? Pues algo más feo. Y así. Pero si el otro está a pilas y le contesta algo bonito, el otro ya no puede decir nada más, ¿sí? Entonces, pues ese es un chiquito aporte, venerable maestro, ¿verdad? La sabiduría de Dios es un caudal enorme, manantial muy gigantesco para poder entender, ver y hacer las cosas de múltiples formas en beneficio de nosotros mismos y de los que nos rodean. Adelante, maestro. Gratísimas, muy importantes sus palabras y son palabras que a todos nos llegan debido a que es lo que vemos y queremos mejorar. Es que durante los tiempos que el maestro Kelium Zeus estuvo en estos montes, explicaba muchas cosas y él siempre buscaba de que nos fuéramos mejores en una u otra forma. Si la persona es consciente el por qué tiene que leer la Biblia o asistir a un sacro fonezón o hacerlo en su casa, nunca se le va a olvidar, esté
en la China, en la Patagonia, en la Conchinchina, donde esté, siempre va a ser su saxofonezón. Y si él es consciente y escudriña y entiende la importancia de recibir el día, así sea laborando, pero mentalmente está haciendo el recibimiento del día. Que no hace las formas rúnicas, sí, pero él lo está haciendo aunque está laborando, porque él es consciente de lo que está recibiendo. El maestro Kelly Zeus grabó un cassette que dura 90 minutos donde explica la grandeza de recibir cierto del día. En aquella época, cuando ellos estaban en estos montes, 1200 personas, monjes y monjas, no sacábamos excusas para ir a recibir cierto del día. Y eso debe ser en las casas. Que es que yo no lo puedo hacer porque no puedo gritar, porque me van a considerar que soy loco y me van a encerrar. No importa, hágalo silencio. Lo está haciendo en otros planos o en el plano mental, lo está haciendo gritando. Porque nosotros leemos un libro sin menester de abrir la boca. Es así, ¿verdad? Sí, venerable maestro Gaugondo, así es. Y pues, si su merced no puede hacer las runas, qué tan importante por lo más ver la luz del nacicierto, bueno, ver el nacicierto de la luz en el amanecer de cada día, es muy importante. Real Inti Maestro, esta doctrina es tan hermosa que esas aparentes, chiquitas prácticas e aparentemente insignificantes son muy, muy grandiosas. Que su merced se esfuerce de apagar todas las luces de la casa y ver su merced la luz, el nacicierto de la luz, del sol, y practicar cada enseñanza que nos entrega el maestro Samael Joab Torbeor y el maestro Kelly Zeus. Es muy grandioso, maestro. Sí, Artubichat. Si uno descubre, entiende por qué los sacrógesis, nunca habrá, o sea, no dejará un día de hacer sacrógesis, aunque sea poquito. Pero se pasan los días, pero el tiempo se lo dedica a chatear, ¿sí? Es que eso se siente, maestro, cuando pues en algunas circunstancias que me ha concebido y dejo un día de hacer sacrógesis, uno siente, la viteria le pide que uno haga sacrógesis. Y de verdad, maestro, como su merced dice, en lugar de aprovechar el tiempo en dar salud a nuestras viterias, se acaban los ojos chateando. Sí, y eso, pues, conocemos mucho los daños de eso, pero no es el caso que estamos hablando de lo asesino que es el WhatsApp. Pero bueno, sigamos. Si yo o si la persona se da cuenta o descubrió que cómo debe tratar, eso nunca lo vimos en los maestros que ellos gritaban. Había veces para corregir determinados errores que cometíamos, pero eso no era a todos, sino a uno o a dos o a varios, pero era por circunstancias. Entonces, si nos amamos a los maestros, así como digo que amo a mi esposa y ama a la esposa y sucede de que después de varios días, de varios meses, ya no se quieren ver, no se gustan. Hombre, si no se entendieron, sepárense amistosamente y síganse respetándose, síganse tratando con juicio, síganse tratando como dos hermagdos que trataron de unirse, pero no pudieron, o sea, las circunstancias o no fueron tolerantes y se separaron. Pero trátense como dos hermagdos porque ella le tiene que agradecer a él lo poco mucho que vivió con él. Y él le tiene que agradecer a ella las caricias y las cosas buenas que ella le dejó. Pero recuerdan todo lo malo, no recuerdan las ternuras, las caricias, no recuerdan los besos, las amabilidades, no recuerdan aquellas épocas cuando se conquistaron porque el hombre
que se casa con su mujer, nunca le puso una ametralladora en el pecho o en la cabeza a la esposa. Fue ella, de su propia voluntad, quien le concedió que entrara ella. Ni la Eva o la dama le puso un revólver al hombre. Si no se acostaba con ella, lo mataba. Él fue consciente de acostarse con ella. Entonces, agradezca y que hubieron circunstancias o hubieron karmas o no fueron tolerantes. Bueno, se separaron, pero sigan siendo hermagdos, porque no deberíamos nos tratarnos como nos tratamos. Deberíamos de ser como Dios nos hizo. Nos hizo una humanidad múltiple, o sea, nos hizo uno solo. O sea que todos somos hermagdus. Todos fuimos hechos por la misma magdu de Dios o mano de Dios como conoce el mundo. Dios no hizo tantas religiones. Dios entregó leyes, estatutos y reglas. Las demás cosas las fue separando el hombre por sus intereses. Y cada uno considera que mi familia es la única que tiene necesidad y es la única que tiene que ganar. Así piensa Raimundo y todo el mundo. Así piensa Vicente y toda la gente. Primero el que, bueno, como decía el maestro Samael, primero yo, segundo yo y tercero yo, o sea que los demás no valen. Y como los demás no valen, los traicionan, los roban, los matan, los explotan, violan las mujeres, total, porque no son sus hijas. Pero póngase a pensar que si esa mujer o esa dama o esa niña que va a violar fuera su hija, o si esa mujer o esa dama que va a violar fuera su esposa o su mamá, póngase en ese nivel y así el mal irá disminuyendo. Pero si en vez de disminuir se siguen revisando las cosas malas, por ejemplo, los niños cuando nacen en una inocencia, de acuerdo a conforme sea la educación de los padres. Ese niño le empiezan a formar su personalidad y a regalar cositas como pistolas y a ver dibujos animados y a ver películas de guerrilleros y a ver cosas que el niño va grabando. Y luego cuando llegan el 24 de diciembre le compran una pistolita o una ametralladora o le compran un carro de bomba o un carro con bombas para que él empiece a conocer. Los padres están dándole clases de asesinatos a ese niño y a esa niña, de prostitución a la niña, de asesinato al niño y de drogadicción. Por eso hay que tener los ojos muy abiertos para que nuestros hijos no caigan en esos errores, que los padres sean conscientes de lo que le están enseñando a los hijos. Y si el padre ve que el hijo hizo algo malo, corríjalo, no le duela, sino él le va a agradecer más adelante. No es darle con un palo por la cabeza o darle por la espalda, no. Corríjalo y si es menester, póngalo a ayunar o póngalo a hacer ejercicios para que él empiece a valorar lo que es el padre y lo que es la madre. Y si toca corregir a la madre, pues ella se comprometió a hacer una sola carne con él. Y él, si el hombre le toca que la mujer lo corrija, como decíamos en el probós pasado, pues le tocó, porque la mujer es su esposa y es su mamá. Y en el caso del hombre es su esposo y es su papá. Entonces, si es mi papá, le debo de aceptar una corrección. Y si es mi mamá, le debo de aceptar una corrección. Y eso hará de que los hogares se conviertan en verdaderos templos, porque nos estamos valorando lo que Dios ha venido o ha llegado a esta esfera a enseñarnos, a entregarnos
que antes esto era escondido por allá por las montañas. Las enseñanzas que hoy sentadito ahí en la mesa o acostado en la cama o posiblemente haciendo el jugo para la cena o de pronto que va manejando el carro o va en el bus o va por donde esté oyendo estas enseñanzas. Antes eso no teníamos ese dharma y hoy tenemos ese dharma tan grande. Por eso cuando hay dharma debemos de aprovecharlo porque el dinero cósmico se va disminuyendo, se va acabando y es mejor ausertar esos ingresos que hacer que se disminuyan. Bueno, Ortubichá, la veo a su merced que parece que tiene por ahí Sí, mensajes maestro. o reportes. Adelante. Sí, venerable maestro. Bueno, hay varios seres. Bueno, dice Juan Pablo Rodríguez, felicitar al maestro Gabogondo por su sabiduría, gratitud. Dragón Pideller dice, excelente día, venerable maestro Gabogondo y Artubishak, gran sabio de Dios. Gusto oírlo desde Canadá, el Dragón Pideller. Dice Betty Ochoa, venerable maestro Gabogondo, un excelente día, al igual que la venerable que lo acompaña. ¿Cuál es el efecto cuando en 13 Magda solo podemos entonar el recibicierto, ya que a esa hora se está ocupado? Y bueno, dice Elisa Rodríguez, el orgullo es causa de separación. Bueno, afirmativo y damos gratísimas a todos y todas los que se han reportado. Felicitaciones porque desde el lugar donde están oyendo lo que estamos explicando desde aquí del Templo Vegetal Sacro Aquarius. Los resultados. Sabemos que hay circunstancias donde no se puede, porque citemos el caso. Hay gentes que por las circunstancias tienen que laborar en la noche y no es igual reposar en el día que reposar en la noche, porque el día fue para realizar actividades laborales y en la noche para reposar. Entonces le toca a la persona reposar en el día porque es lo que ha conseguido para ganarse el pan de cada día y alicertar a su familia y las menestencias que necesite. Tiene que laborar de noche, pero siempre se recomienda, pídale a Dios y Dios hará de que ese karma de laborar de noche un día se endarmará y conseguirá una labor en el día. En el caso de que no se pueda hacer el recibicierto del día, porque le toca laborar, porque a las 6 tiene que entrar o estudiar. En el mociertico que vaya en el bus o que va caminando, vaya vocalizando las letras, las vocales. Citemos el caso, si se sabe que la primera vocal que se hace en el recibicierto del día es la U, pues hágala. Hágala 3 veces o cante, pero hágalo aunque no tenga la forma, va caminando con el bolso, con el maletín o en el carro va vocalizando. Luego haga la A y así sucesiva Inti. Sí, le es fácil como dije anterior Inti, porque las formas no se pueden debido a que tiene que correr para la labor o para cualquier actividad que le toca hacer. Entonces vocalice y si no puede por las circunstancias que a las 6 en punto, a esa hora es que empiezo a laborar, pues entonces Dios ve la misericordia y el esfuerzo que su merced haga, pero cuando le sea posible, no lo pierda, aprovéchelo y órele mucho a Dios y dígale, pídale a Dios que le conceda la bondad de laborar donde su merced pueda hacer el recibicierto del día. Dios es justo, Dios nunca abandona a sus hijos. Lo que pasa es que los hijos desobedientes sí abandonamos a Dios y la persona se convierte en violadora de las leyes y saca miles de excusas. Yo le digo porque así se ve. Se ve, es muy poco encontrar
a estudiantes de la doctrina teniendo la facilidad que son pensionados, pensionadas, que tienen familias, en vez de hacer el recibicierto del día o leer la Biblia en familia o hacer sacrógesis en familia, eso se olvida. Pero para el enemigo de las almas tenemos todo el tiempo. O sea, a Dios le limito media hora, 15 minutos, eso es lo que le puedo dedicar a Dios. Y 23 horas y media, 23 horas y 40 minutos y 24 horas sí se las dedico al enemigo de las almas. Porque como esta esfera, él se la ha robado, él se ha robado las familias, él se ha robado las organizaciones, él se ha robado los países y ha hecho de la esfera un corral, puro corrales y corrales y corrales con fronteras. Todo eso lo ha hecho el enemigo de las almas. Dios que ha traído y que nos da, porque mire, Dios además que nos da el alicierto, nos da el aire, no tenemos que comprarlo. Dios nos da las aguas para que calmemos la sed y nos bañemos. Y nos da el aire para que vivamos. Nos da el sol para que nos calentemos y vivamos con ese fuego foático. Nos da una gea para que nos estemos parados sobre ella. Y además de eso, nos ha mandado Mesías, guías, salvadores, profetas, poetas, mensajeros, ha mandado científicos, filósofos, cantidades de sabios para que nos ayuden a despertar, para que nos hagan ver el mal, para que veamos el error en que estamos viviendo. ¿Y qué hacen los seres humanos? ¿Cuántas veces habrán envenenado a la energía del maestro Keliun Zeus y a la del maestro Samael? ¿Cuántos profetas han asesinado, han quemado, han crucificado? Para demuestra un broche, para no decir la palabra vulgar que el mundo dice. Por estos días, estos sabios, desde el tiempo que Dios me licenció estar con ellos hasta que se fueron física inti, siempre eran persecuciones y persecuciones, y se fueron de estos montes por amor a nos. ¿Y dónde están? En cualquier lugar, están escondidos como si fueran delincuentes o cosas por el estilo, aguantando hambre, persecuciones, aguantando desnudez y fríos, mientras que los asesinos de la tierra viven en lujosas camas con guardaespaldas y engañando a la humanidad y aparentando que son seres grandes. Así ha sucedido durante todos los tiempos. Dios nos da de todo y además que nos da de todo, nos da educación. Nos da conocimiento con todos sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Son todos los que en una u otra forma nos han ayudado a que despertemos conciencia. Por eso, esa frase que muchos conocemos y que deberíamos siempre vivirla. Por Dios es que estamos viviendo. Si Dios fuera malo, el mal que hoy estamos viviendo, la culpa es de nosotros. Y le voy a preguntar una frase que dijo Albert Einstein cuando estaba estudiando en la primaria. Venerable Artubichat, ¿su merced sabe si la oscuridad existe?
Sí, pues es cuando no hay luz. ¿Y su merced considera de que el frío existe? La ausencia, pues sí, es cuando no hay calor. Entonces, ¿sería que Dios es malo o es bueno? ¿O por qué es que decimos que Dios es malo? ¿O por qué decimos que el mal existe? ¿No será la ausencia? O sea, el mal existe es porque La ausencia del bien. la ausencia del bien. ¿Y quién es el mal? Pues imaginemos quién es el enemigo de las almas que hace todo lo malo y que no está de acuerdo con el bien. Por eso es muy importante que nos caminemos por el bien. Y si las cosas que no puedo hacer, pero conozco, si tenemos el caso de una persona que tenga una dolencia y no pueda hacer determinados ejercicios y que duró 3 meses, 4 meses, pero esa persona, aunque sea en la cama mentalmente, está visualizando o mueve un dedo o mueve el pie o mueve la cabeza, que está sentada en una silla, pero tiene los brazos que los puede mover, y esa es una clase de sacrógesis, o puede mover los ojos, hacer los big loops, o hacer ejercicios de cuello, o hacer cualquier clase de ejercicios. No en la misma forma que se sabe unas catas de artes marciales y no puede hacer artes marciales porque tiene un problema en una pierna, pues revise las catas, hágalas mentalmente, constante inti, que no puedo leer la Biblia, pero antes cuando la leía podía o puede aprenderse algunos versos de la Biblia de memoria, dígalos. O sea, no nos limitemos porque Dios nunca nos ha limitado. Dios siempre nos da la oportunidad para que crezcamos. Somos nosotros los que no queremos aprovechar la grandeza de Dios. La sabiduría está en todo, así como está la salud. La inteligencia está en todo, y en todo se encuentra Dios. Hasta en si Dios formó los átomos y se metió dentro de los átomos y todo está hecho por átomos, entonces Dios está en todo lugar. Dios es el dador de vida. Y ahí si tengo vida, ahí está Dios. Porque si Dios no quisiera que yo estuviera sobre la esfera, aunque sea haciendo mal, pero por algo está sobre la esfera. Adelante entonces, Artubichat. Venerable maestro Gabogondo, dice la maestra Gandalebu, ¿cuánto se debe de dejar después de una separación de cibios o de pozos? Bueno, gratísimas, muy importante esa pregunta. Anterior, en la contesta que le dimos a la dama anterior, pues espero que le haya quedado claro lo que le estuvimos contestando de las formas que debemos de usar y ser consciente el por qué son las cosas. Bueno, consciente Inti, en el caso de los cibios o de los besos que se acostumbra la gente a dar, si se dan un beso en la mejilla, pues quedó ligado a ese beso con el que se lo dio por 72 horas. Y si es un beso en los labios, pues ya quedó por 7 meses, porque son 7 cuerpos y durante 7 meses distribuyó el karma del que le dio el beso en los labios. Y hay besos, a veces no hay contacto sexual, pero los besos pasan más allá del contacto sexual y tienen que durar 7 liocrones o 7 años. Cuando un hombre está con una mujer y se separan, deben de durar 7 liocrones. Claro,
que si se encuentran con uno de los guías o de los salvadores, ellos le ayudarán para que esto no llegue a los 7 leocrones y puede ser antes. Cuando una persona desencarna de los dos, por lógica, ya desencarnó, esa liga ya no va a estar. Pero mientras esté vivo, hay una conexión o una conexión de ese karma que uno lleva del otro o que del otro lleva del otro. Por eso son 7 años si son esposos o si se unieron sexualmente. Y si fueron civios, pues 7 meses. Pero actualmente lo que estamos diciendo y lo que contamos o empezamos a contar cuando empezamos es que el mundo común y corriente no le presta importancia a esto, porque eso el mundo desconoce, ignora lo que es la energía y lo que se pudo haber ensuciado el uno del otro. El mundo lo hace, pero lo más triste es que sabiéndolo, muchachos que conocen el esoterismo y todos los meses cambian de novia y las muchachas lo mismo, provocando. ¿Y qué será el vitriolus que esa niña está mutando? Pues es un betún que no le sirve. Y el muchacho, ¿qué energía genética está mutando? Pues es una basura que anda recogiendo larvas por todo lugar. Por eso hay que ser consciente. ¿En qué me beneficia andar besando una y otra? Decirse el muchacho. Y la muchacha lo mismo, ¿en qué me beneficia esto o aquello? Y el hombre que tiene que por X motivo se abandonó con la esposa, o la esposa con el esposo se abandonaron. Bueno, cuídese, consérvese, limpia, pero no se ponga a cargar karmas de otro que posiblemente estaba más cargado que el esposo, o posiblemente la mujer a cargar más karma del muchacho, y esto se ve con frecuencia. Estamos hablando de los distintos sabios que pertenecen a distintos grupos religiosos o esotéricos o grupos que estudian distintas filosofías, pero el momento de actuar parece que negaran lo que conocen o negaran lo que están viviendo, y teniendo la oportunidad de estar viviendo en la sociedad, se va en la clase social alta por tener el conocimiento, aplica y se va para la clase social baja, o sea, se va para donde está o se relaciona con los que no conocen nada de esoterismo. Mujeres que conocen el poder que son ellas y se van con alguien que ni siquiera conoce de eso. Qué triste. Hombres que conocen el poder de la energía y de las grandes bondades que tiene la energía genética y se unen a mujeres que los ordeñan, hablando así en palabras comunes y corriente. Eso es triste y queremos que eso no pase, porque en realidad lo que los maestros nos han venido a explicar, a enseñar, son cosas muy valiosas. Así es que esa es la contesta quien hizo la pregunta: 7 años, si es esposo, 7 meses, si es Sibia, 70 horas, si es un beso en la mejilla. Adelante, Arturo Villat. Venerable Maestro Gabugondo, dicen, buen día, buen dinero, buena salud, templo y a mis sacros padres Hakelium Zeus, Hakelium y Samael Joaba Torbeor. Saludos, Maestro Gabugondo y Maestro Arturo Villat, el Maestro Emusodwad desde Acapulco, México. Dice Neutraldi, muy buen día, Neutraldi. Dice, un hombre que mira a una mujer para codiciarla adultera en su corazón. ¿Cuánto dura ese adulterio? Pues ese adulterio lo puede durar toda la vida, porque si la codició bastante y ya lo grabó en sus ultrahormonas,
quiera o no quiera, tiene una relación con ella y lo que tiene es que hacer bastantes acrógesis, porque sabiendo de que no debería aprovecharla en esa forma negativa, sino mirarla como una flor, porque es que la dama no hay que despreciarla, porque ellas son las flores cósmicas y el jardinero es Dios, y nosotros somos sus jardineros, pero ni la dama se comporta como una flor, ni el varón se comporta como un jardinero, pisoteando el jardín que Dios creó. Entonces, si el hombre mira a la mujer con deseo, con morbosidad, con ella está adulterando y de acuerdo a conforme fue el deseo, porque es posible muchos hombres en la noche tienen una polución nocturna porque codiciaron o desearon mucho a esa mujer y fue tanto la grabación de esas ultrahormonas que se unieron de que se realiza en la noche lo que es un sueño húmedo o una polución nocturna. ¿Por qué? Porque el hombre realizó el acto cuando vio la dama o la dama cuando vio el varón. Y en la noche se ven los resultados. ¿Qué tiempo? Pues por eso el maestro Kelly Zeus decía, al que yo perdono, cojo esa madeja enredada que no tiene principios y la lanzo a los abismos, porque si me pongo a desenredarla, me gastaría toda la vida desenredando, que eso es imposible, porque este besó a aquella y aquella besó el otro, llegó el otro y la provocó y se llevó toda esa carga de mugrera, decía él. Y hoy nos también estamos diciendo, así es que hay que tener cuidado, pero como el tiempo no se detiene y el tiempo de esta plática, de esta conferencia se ha concluido, vamos antes de darle el pase a Werson, Artubichat, su merced, ¿qué nos puede decir antes de concluir esta explicación? Adelante. Venerable Maestro Gabogondo, gratísimas por esta tarde de sabiduría que nos ha brindado. En verdad que son muy importantes todos estos portes de sabiduría que vuestra merced entrega por entero de este hermoso provoz de Rescatando Valores en el Hogar, y debemos de aprovechar estas oportunidades, venerables seres, para reavivar ese fuego interno en cada uno de nos y sentir ese gusto por practicar la doctrina y hacer la carne y sangre dentro de nos. Venerable maestro, y pues en cuanto a lo que Nautraldi dice, pues sí, eso, sí, hasta que deje de codiciarla, y ahí habrá un tiempo a que ya esas líneas se corten, pero sí, como dice su merced, ya queda grabado en los ultragenes y ya solo queda, pues, como dice su merced, y como ya sabemos, la misericordia de un enviado de Dios, pero si la criatura no cambia, es decir, recibe el perdón, recibe el corte, pero sigue en lo mismo, pues de nada le sirve el corte o el perdón. Entonces todo depende es de cada quien, de su actitud frente a quienes le rodean. Sí, así es, Artubichat. Bueno, gratísima Neutraldi y a todos los que se encuentran o los que estuvieron atentos a este provoz, a todas las damas, a todos los que preguntaron, que nos licenciaron contestarles sus inquietudes, sus preguntas. Maestro, es que antes de que se apagara el teléfono, había otra preguntita y decía algo así como que alguien se separó de otra criatura, pero si sigue sintiendo algo por esa otra criatura, que si eso es amor o eso es apego. Bueno, dice Artubichat porque ella, el teléfono se le descargó Se y se le descargó. apagó. Y le hicieron esa pregunta, pero ya estamos sobre el tiempo, pero aquí de velocidad, vamos a contestársela. Mire, respetables Hermagdus y Hermagdas, el amor verdadero no tiene apego, porque
cuando una persona está con otra y esa persona no quiere estar con él y el que tiene amor por ella puede decirle, bueno, mija, váyase tranquila. Recuerden, lean el libro o lean la historia del rey Salomón, que fue una señora y le robó el hijo a la vecina porque el de ella se le había muerto. Y le llevaron las dos mujeres que eran madres y que una decía que ese es mío y la otra decía que era de ella y total. Entonces se la llevaron al rey Salomón para que él solucionara esa situación. Y el rey Salomón, siendo el mismo cuerpo de Jehová, dijo, tráigame una espada y le voy a rajar por la mitad para darle la mitad a cada uno. Eso está en la Biblia. Entonces dijo una, no, 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 que se lo lleve mejor entero. Y el rey Salomón dijo, la que dijo que se lo llevara entero, esta es la verdadera madre, porque ella prefirió de que la otra se lo llevara, pero que quedara vivo. Así es que cuando nosotros sentimos todavía, sufrimos, lloramos, pero ¿por qué llora? ¿Es que acaso, bueno, si yo tengo mi esposa, Dios me concedió la licencia de estar a su lado y de que ella me aguantara durante todo el tiempo que vivimos, por ejemplo? O sea, yo tengo que agradecerle a ella de que me sirvió, me acompañó, estuvo conmigo en lo bueno y en lo malo. Y el día que ella se quiera ir, pues ya no la puedo detener porque ella es libre. O sea, yo estuve con ella, la respeté, la cuidé y ella también, pero decidió irse, pues ya no podemos hacer más nada. Pero si yo la quiero tener, que tiene que ser porque es mi esposa, Dios me la prestó, me la ubicó a mi lado. Y en el caso de la dama, Dios le ubicó un varón, valórelo, cuídelo. Pero muchas veces hacemos cosas malas, la mujer se le va el varón y entonces llora y sufre, pero cuando la tenía, la trataba como un perro regañado. Y si era la dama, nunca le vio cosas buenas al esposo y después va a sufrir por él. Pero ¿por qué antes no revisó? Ya se fue, no sufra por él. Dedíquesele a Dios, órele a Dios. Y si está arrepentida, pues dígale, mijo, estoy arrepentida del daño que te hice. Si es el hombre, mija, estoy arrepentida en realidad, cometí error, pero no lo vuelva a cometer. Porque hay muchos hombres que dicen, mija, perdóname. La mujer se lo perdona y a los 15 días otra vez está con otra. Esto es un hombre bastante sinvergüenza, digamos así. O la mujer, el hombre la perdona y entonces al mes, a los 2 meses, al año, ahí está con otro. Eso se llama violar su conciencia. Y esto lo que hace es traer problemas al hogar. Por eso es que este probó se llama Rescatando Valores, porque vemos todas estas cosas. Hay una ley que el gran Hermes explicó y es, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y lo que nos vivimos, vemos y oímos, eso está en toda la sociedad. Gratitudes le damos a todas y todos sus mercedes por la oportunidad que en este día nos dieron de dirigirnos a sus mercedes y esperamos que lo que explicamos en este día sea de gran provecho, de gran utilidad, porque este probós lo hemos creado con el objetivo de que, aunque sea una palabra de las tantas que decimos, la pongan en práctica. Gratísimas, que Dios les bendiga. Gratísimas al maestro Kelly Unceos y al maestro Samael Joat, y gratísimas a todos sus mercedes. Gratísimas al Tubichat y adelante su merced, que hemos concluido este probós en este día. Gratísimas, maestro Gabugondo, por esta oportunidad de cooperar en este hermoso probós, y damos gratísimas a todos sus mercedes, amantes de la sabiduría y practicantes de esta doctrina. Bueno, aquí ya se acerca el venerable maestro Amareldo para dirigir las runas de la paz. Entre tanto él se alista,
Adelante, Huerzón, con el cantar.